Nosotros a José Ramón, don José Ramón Velasco, que como sabéis ha sido pues durante 20 o más años, 24, ¿verdad? El director del Centro de Teología, al que humildemente yo he sustituido, pero bueno, tengo mucho que aprender de él. Bien, José Ramón, cuando le dije, ¿qué quieres que diga de ti? Dice, todos me conocen, pero a mí me parece que yo tengo que decir todo lo que se merece y no me ha dicho mucho, pero... Bueno, pues mirad, como bien sabemos, él es doctor en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma y hizo una tesis interesantísima, yo la tengo que leer esa tesis, sobre Miguel de Unamuno con el título Instinto de perpetuación. Es licenciado en Teología por la Universidad de San Dámaso y en Magisterio por la Universidad de Burgos. Ha publicado libros de filosofía como Posverdad y Emotivismo, Nacidos para volar y Filosofía descomplicada, que esto ya nos explicará él un poco de qué va. Bueno, y como bien sabemos, pues lleva toda su vida enseñando filosofía y es un eminente doctor que merece la pena escuchar. Muchísimas gracias, José Ramón. Vamos a dar hoy unas pinceladas, como veo público de todo tipo, ¿no? O sea, quiere decir que habéis estado en el centro, otros que quizá no, otros que tenéis ideas de filosofía, otros que no tanto. Entonces, vamos a hacerlo sencillito. Algunos que ya habéis hecho pues, cursos conmigo de metafísica o de historia del pensamiento, y pues, esto es demasiado básico, ¿no? Pero vamos a adecuarnos, si os parece, a un ambiente muy sencillo. Lo que podemos hacer es que yo en 45 minutos os explico lo fundamental de lo que tengo que decir y luego pues vosotros podéis preguntar o hacemos un poco de interrelación, de diálogo, que creo que eso será más interesante, ¿no? Entonces, la idea fundamental cuando planteamos esto el año pasado era pues hacer como dos momentos, ¿no? Que será este el primero y el segundo será en diciembre. El primero es un estado de la cuestión, de dónde estamos a nivel filosófico, sobre la cuestión de los grandes porqués, para después, en el segundo encuentro, que será en diciembre, pues hacer esa apuesta por el transhumanismo y qué es lo que actualmente está en vigor en antropología, cómo se está moviendo el mundo antropológicamente, que son aspectos interesantísimos, ¿no? Sabéis que el mundo está evolucionando de una manera trepidante y entonces es necesario sentarse y examinar si lo que nos ofrece el pensamiento actual es lo que nos conviene para un mejor conocimiento del hombre o no. Habrá cosas que nos vengan fenomenal y otras que no tanto. Entonces, os parece, hoy va a ser un estado de la cuestión muy amplio sobre una cuestión esencial, que es el gran porqué, el origen, ¿no? El origen es la gran pregunta que siempre... Por eso, dar una charla sobre el origen siempre es actual. Hemos dado muchas veces y siempre vuelve... Porque es la gran pregunta. La gran pregunta que se hacía Homero y la gran pregunta que se hace Stephen Hawking o que se hace hoy la IA, ¿no? La inteligencia artificial. La gran pregunta es el porqué, el origen. Y es una pregunta inacabada. No se concluye con decir, pues no sé, o es este o es el otro. Creo yo que esos grandes porqués podríamos entonces distribuirlos en varios momentos, ¿no? Si os parece, yo hablaría primero sobre el Dios que hay, si es que existe Dios. Entonces, el Dios que hay que demostrarlo, la existencia, no vale decir yo creo en él, hay que saber por qué, ¿no? Entonces Dios sería un primer apartado. Después, por supuesto, un Dios que es capaz de originar el universo, si es que lo ha creado, porque el universo que existe en la materia, eso nadie lo duda, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, existe la materia, de eso nadie duda, nadie con sentido común. El problema es de dónde surge, pero hay un universo que existe, que es la materia. Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué no más bien la nada?
podría ser una opción. Y en ese universo, de repente encontramos que existe vida. La vida. Y dices, pues es un aspecto importantísimo. Existe vida. Podría no existir vida. Hay lugares donde no existe vida. Tal como nosotros con la química del carbono, tal como nosotros la conocemos. En la Luna no existe vida. En Marte dudo mucho que existe vida. En Venus mucho menos. En el Sol no existe vida. Dices, hombre, todavía no se ha descubierto. Difícilmente, ¿no? La vida. Y dentro de esa vida, de repente aparece el hombre. El hombre, que es una figura excepcional, que es una figura que de alguna manera da sentido, y eso lo podemos constatar, que el hombre, o sea, es una constatación filosófica, no teológica. En esta charla vamos a dejar de lado el ámbito teológico, porque no nos corresponde a nosotros, y nos metemos solamente en el ámbito filosófico, que es lo que nos toca, ¿no? Porque en este caso. Yo en las homilías hago también teología, o trato de explicar teología, pero esto no es una homilía, es una reflexión filosófica. Entonces, desde la filosofía tenemos que hablar del hombre, porque constatamos que existe, y en ese quién es el hombre observamos que hay una capacidad por encima de lo demás, que sería el alma. Entonces, el origen del alma seguramente es interesante también valorarlo, ¿no? ¿Por qué existe el alma o no existe? A lo mejor no existe. A lo mejor es un invento que hemos originado, la cultura judío-cristiana, y le ha venido bien que exista el alma. Y entonces a la cultura judío-cristiana le viene bien, y por eso ha desarrollado esa hipótesis como una tesis, ¿no? El alma. Y luego podríamos hablar de ese alma, si existe en el hombre, ¿por qué tiene unos principios morales que diríamos una ética racional o una ley natural? ¿Por qué existe? ¿Dónde está la ley natural? Si es que existe. Todo esto que os pongo son hipótesis, porque hay mucha gente que diría, no es verdad, no existe, ¿no? La ley natural. Bueno, entonces, no sé si veis todos bien la pizarra. Allí ¿sí ves bien? Para lo que hay que ver, ¿no? Pues, pero sí, está bien. Vale. Entonces, Dios, la hipótesis Dios, podríamos validarla como buena, porque hay gente que lo niega absolutamente. ¿Quiénes niegan la posibilidad de Dios? Fundamentalmente los ateos. Sabéis que el ateísmo es del siglo XIX. Hasta el siglo XIX no existía el ateo, por lo menos conceptualmente hablando. No existía. ¿Podría existir alguien que no creyera? Podría, ¿no? Pero conceptualmente, sistemáticamente, no existía el ateísmo hasta el siglo XIX. Este dato es muy interesante, porque, claro, podríamos ver cómo la historia del pensamiento va llevando todo el siglo el siglo XVIII, que fue un siglo de raciocinio absoluto, y concluyó el ateísmo, que finalizó fundamentalmente en la Revolución Francesa. Eso descabaló también el mundo del pensamiento, y después de Kant muere en el año 1804, este dato es muy importante, y a partir de Kant la cosa cambia totalmente, ¿no? La historia del pensamiento, los que habéis hecho el curso, sabéis que a partir de Kant todo cambia. Y entonces, Feuerbach ya va a introducir esa variable, y si Dios es un invento del hombre, podría ser. Porque Dios no es evidente. Este rotulador sí es evidente. Es decir, es mi mente es absolutamente capaz de captarlo por los sentidos externos, por lo menos, ¿no? Es evidente. Dios no. A Dios no se llega por la capacidad empírica de nuestro conocimiento, sino por una capacidad de abstracción que es más allá de lo pragmático, lo evidente. Si alguien no entiende algo, podéis hacer una cosa, o callarlo para siempre, que es una opción, o apuntar y al final preguntar y decir, pues eso no lo he entendido. Yo lo procuro hacer lo más sencillo que puedo, pero entiendo que quizás algunos términos no estéis familiarizados y entonces cuesta un poco más. Entonces luego al final dejamos tiempo largo para vuestras preguntas y dudas y lo que queráis, ¿no? Entonces, si Dios no es evidente, habrá que demostrar su existencia.
Porque, y si Dios no existe, claro, tenemos una pega. Entonces el universo tendría que ser infinito. Infinito. La materia tendría que ser infinita, puesto que no ha tenido origen, si Dios no existe. Y si Dios no existe, ¿la materia tendría sentido? No. Sería una hipótesis absolutamente descabellada. Entonces, supongamos que Dios sí existe, y entonces nos metemos en cómo demostrar esta existencia de Dios, que es una cuestión que estamos viendo en metafísica estos días. Pues habría dos vías fundamentales, que esto lo viene en el catecismo. En el catecismo viene estas dos vías, dos caminos, ¿no? El primer camino sería el camino de la menesterosidad del corazón, que sería la vía agustiniana. San Agustín habla de esa necesidad de una plenitud. Entonces, ahí se demostraría de alguna manera que Dios tiene que existir para que complete al hombre. Y la vía tomista, que sería seguramente la más probatoria, que sería, puesto que existe un mundo ordenado, y existe, tiene que haber alguien que lo ha ordenado. En metafísica hemos hablado precisamente de la causa y el efecto, puesto que existen innumerables efectos que observamos continuamente, tiene que haber una causa que a través se retorce a otras causas y otras causas hasta que hay un momento en que llega a ser una causa incausada. La causa incausada podemos llamarla Dios. Luego habría que hablar sobre si Dios existe, que sí existe, entonces ¿cómo es? ¿Cómo es? Entonces hay atributos entitativos, atributos operativos, es decir, no nos vamos a meter ahí, pero que sepáis que Dios realmente existe, porque no se puede entender el universo sin Dios, no existe la posibilidad. Podríamos hacer, Stephen Hawking, en una de sus últimas publicaciones, afirmaba que el origen del universo podía haber sido una suerte de leyes combinatorias que originaron la materia y las leyes que nosotros vivimos. Esto es absolutamente irracional, esto no se sostiene de ninguna manera, porque si existen unas leyes combinatorias o unas fuerzas materiales, quiere decir que existe la materia previamente. Entonces, los científicos enseguida se le echaron al cuello a Stephen Hawking, al pobre, que encima estaba en silla de ruedas, sí, daba mucha pena, ¿no? Pero decía cosas que no estaban bien. Entonces, intelectualmente, pues sí, se le echaron al cuello la comunidad científica, diciendo que eso no probaba en absoluto la no existencia de Dios. Entonces, él respondía diciendo, bueno, quizá dentro de 100 años ya descubriremos que realmente Dios no existe, ¿no? Bueno, entonces, creo yo que desde el punto de vista filosófico es indudable que el origen tiene que estar en un Dios. Es indudable. Nadie con sentido común, desde la ciencia y la filosofía, puede negar la existencia de Dios. Sí puede negar conocerlo, saber cómo es, concretar a ese Dios, aceptar al Dios de la revelación judío-cristiana, puede. Pero negar su existencia en el mundo científico o filosófico no entra, no cabe. No cabe, ¿no? Hay muchos libros sobre esto, ¿no? Pero el último es Pruebas sobre la existencia de Dios, que también ha probado también la divinidad de Jesucristo, pero sobre esto hay un montón de literatura, por eso no cito nada, porque tenéis libros inmensos, porque es evidente, no hay que darle muchas vueltas al tema de la existencia de Dios, ¿no? Y demostrarlo, que luego cuando tú planteas esto, el cuñado puede decir, pues yo no lo creo, pues ya está. Con el cuñado hay que darle de comer, pero no hay que discutir con él, ¿no? Al cuñado que coma, dale buen vino, buena chuleta, buen arroz, pero no discutas con él sobre cosas que no está dispuesto a pensar. Es que es verdad que cuando la gente está en este debate, vamos a pensar juntos, y la gente se cierra. ¿Por qué? Porque Dios no es un debate vulgar. Dios entraña un aspecto fundamental de tu vida y cambiar tu vida. Benedicto XVI, cuando era el cardenal Ratzinger, tuvo dos encuentros fascinantes
sobre el tema Dios, 2 diálogos. Uno fue con Habermas, Jürgen Habermas, un filósofo alemán, interesante. Los dos están publicados en la editorial Encuentro, interesantísimos los dos. Y otro con Flore de Arcais, que es un filósofo, los dos filósofos ateos, Jürgen Habermas y Arcais, sobre el tema Dios, interesantísimo. Porque ellos plantean, desde un punto absolutamente material, la no existencia de Dios, pero claro, eso se queda muy, y Ratzinger va desmontando uno a uno sus argumentos. Es muy interesante ese debate, que imita un debate previo, este quizá no lo conocéis tanto, algunos sí, de Copleston. Copleston fue profesor en la Gregoriana, que fue el famoso escritor de la historia de la filosofía, seguramente la mejor que hay. Yo la recomiendo, está editada por Ariel, ¿no? La conocéis, los que habéis estudiado conmigo. Seguramente la mejor historia de la filosofía la escribió Henry Copleston, que era un jesuita norteamericano de la Gregoriana, que murió en el año 70 por ahí, y tuvo un debate con Husserl, el gran filósofo matemático, fenomenólogo, sobre este tema también. Entonces, este tema ya está muy debatido desde siempre, ¿no? Y al final la conclusión es que tiene que existir un Dios. Hasta este momento, el universo podría ser que no se ha creado porque la materia existe, esto nadie en su sentido común lo duda. ¿La materia podría ser eterna? No. ¿Por qué? Físicamente es imposible una materia eterna, porque todo sería materia. Todo estaría, el padre Carrera dice que si la materia fuera eterna, todo estaría lleno de estrellas, no tendríamos noche. Todo sería, porque las estrellas se van expandiendo y cada vez hay más. El universo sigue expandiéndose, ¿no? Entonces, es imposible la materia eterna. Santo Tomás de Aquino dice una cuestión muy interesante, como una hipótesis. Él dice, de Aeternitate Mundi, es un texto de Santo Tomás, de Aeternitate Mundi, sobre la eternidad del mundo, y él plantea la hipótesis de que el mundo pueda ser eterno como Dios. Pero es una hipótesis, y él dice, claro, él hace un análisis porque, como buen metafísico que era, dice, es que la causa tiene que ser posterior, previa al efecto. Si el mundo es una cosa creada, tiene que ser posterior a la causa. Pero él dice, bueno, pero podría haber una causa concomitante al efecto, es decir, que sean simultáneas, y así lo resuelve. Pero es una hipótesis que ha quedado invalidada porque sabemos que el mundo es imposible físicamente. Claro, Santo Tomás escribe en el siglo XIII, ¿okay? No tenía el conocimiento que tenemos ahora sobre la física y la astrofísica. Entonces él lo plantea como hipótesis. Hay varias hipótesis de Santo Tomás que han sido rebatidas, porque es normal, sobre todo cuando se mete en cuestiones que rozan la ciencia, también sobre el origen de la vida en el ser humano, etcétera, etcétera, pues evidentemente no tenía los resortes que tenemos ahora. Entonces, no es válida esa hipótesis de la eternidad del mundo, es absolutamente contraria a la física, no a la metafísica, a la física. Ya veis que metafísicamente podría ser, según Santo Tomás. Entonces, existe un universo que ha sido creado, ¿no? ¿Cuándo se crea el universo? Pues mirad, hasta el siglo... sobre esto ha habido varias hipótesis, ¿no? Ha habido varias hipótesis. Que se crea de la nada, que es la hipótesis judío-cristiana, que viene de un Big Crunch, o sea, una gran implosión, un universo que implosiona y que después se vuelve a expandir. Sería otra hipótesis. Una tercera hipótesis podría ser que el universo ha sido generado por fuerzas que nosotros desconocemos, fuerzas ajenas al universo que nosotros desconocemos. Claro, la hipótesis del Big Crunch, que se mantenía durante algunas épocas del siglo XX, no tiene sentido porque es poesía. Eso es poesía. No tiene ninguna argumentación científica. Ninguna. El Big Crunch, que luego se vuelve a explosionar, no tiene... Porque sabemos que sí, hubo una gran explosión de un punto
mínimo en extensión y máximo en densidad que generó el universo tal como nosotros lo conocemos ahora. El eco de esa explosión todavía continúa en el universo. Esto es alucinante. El eco de la explosión continúa. Y el universo sigue expandiéndose. Yo eso se lo pregunté al padre Carreira, que tuve la oportunidad de hablar con él varias veces. Y, claro, porque yo digo, ¿y entonces el universo ocupa la nada? Me dijo, no. El universo sería como un globo que se va hinchando. ¿No? Eso es. Pero ¿está ahí en algún momento? No, no está ahí. ¿Okay? Es un globo que se va hinchando. No, es decir, el espacio ya está prescrito. Esto es muy interesante. Difícil de comprender seguramente, pero interesante, de cualquier manera, ¿no? Entonces, la hipótesis que nosotros admitiríamos sería la del Big Bang, que es la gran explosión. Esta hipótesis es del año 1929 de Lemaitre, que era un sacerdote belga, ya habéis oído hablar de él. Lemaitre, sacerdote belga, que era compañero y amigo de Einstein, ¿no? De Albert Einstein. Y es una hipótesis que se mantiene en el tiempo porque nadie la ha rebatido, por supuesto. Eso de que otras civilizaciones han construido la nuestra es imposible. Porque ¿quién construyó esa otra civilización? ¿No? Que es lo que... Esto lo escuché yo en un vídeo de YouTube del programa este de Iker Jiménez. Tiene mucho peligro, ¿eh? El Iker Jiménez tiene mucho peligro. Porque dice cosas que dices... Sobre todo hay un chiquitín allí, un científico chiquitín, con barbas, pelón, que no sé cómo se llama, perdonadme, no sé cómo se llama. Y claro, dice unas cosas... Pero es que no se justifica nada, o sea, no se dan datos de nada. Dice, una hipótesis, otra civilización, otro no sé qué. Digo, sí, vale, pero esa hipótesis ¿en qué se basa? ¿Hay datos? No hay datos, nunca faltan datos. Entonces, bueno, eso es como comentario jocoso, pero por supuesto que tendrá muchas cosas muy buenas, ¿no? Pero siempre, lo mismo que vida fuera del planeta. Claro, a mí me sorprende cuando con alegría se dice, se ha encontrado vida en Marte. A los 3 días dice, no, que no era tal vida, era, yo qué sé, agua, o quién sabe, o hielo, o debajo del hielo algo habrá. Pues sí, claro, y debajo del adoquín está la playa, ¿no? Pero son hipótesis que uno tiene que ir poco a poco probando. O sea, no hay que creerse casi nada de lo que nos dicen, a no ser que te lo demuestren. Me refiero al mundo científico y filosófico. En ciencia y en filosofía no hay nada que creer. Todo hay que probarlo. Otra cosa es la fe, que ahí, por supuesto, y creemos incluso sin ver. Pero en el mundo científico o en el mundo filosófico no hay nada que creer. O se prueba o no se prueba. O se demuestra o no se demuestra. No hay más, ¿no? Y no es escepticismo, pero eso es escepticismo absoluto. No. Es el método científico, que debe ser aplicado en estos ámbitos, ¿no? Eso respecto al universo, que creo que es interesante. Tendría, eso he dicho, 15.000 millones de años, 14.800, 15.000 millones de años, más o menos, ¿no? Lo dejamos ahí. La vida. ¿Por qué aparece la vida en la Tierra? Porque la vida en la Tierra es evidente, ¿no? Bueno, pues ahí tendríamos que hablar del principio antrópico, que es el ajuste finísimo que vive el planeta Tierra, que experimenta el planeta Tierra, para que se produzca vida aquí. Si no estuviera, sabéis que la Luna es hija de la Tierra, es hija. Es decir, la Luna surgió hace 5.000 millones de años cuando un planeta chocó contra nosotros y desprendió un pedazo. Pues, entonces quedaría un hueco. No, que 5.000 millones de años todavía la Tierra no estaba formada del todo. ¿Okay? ¿Y dónde está el hueco de la Luna? No hay hueco. Esto lo pregunta la gente. Entonces, la Luna tiene un poder sobre la Tierra fabuloso, sobre las mareas, sobre las condiciones climáticas, etc. Entonces, si no existiera Luna no habría vida.
Si no existiera un eje de la Tierra inclinado 23 grados 24 minutos, no existiría vida en la Tierra. Si no existiera el afelio y el perihelio, no existiría vida en la Tierra. Esto lo podemos explicar sobre todo porque estaríamos siempre sometidos a la misma temperatura. Entonces, una parte de la Tierra estaría ardiendo y la otra estaría siempre congelada. Entonces, por eso la inclinación provoca el que tengamos estaciones, el que haya día y noche provoca que haya vida, el que haya terremotos provoca que haya vida porque se renueva la corteza de la Tierra, el que haya volcanes provoca que haya vida porque, de nuevo, provoca que la Tierra se vaya renovando, el que sea 3/4 de agua, la Tierra es condición sine qua non para la vida, el que la atmósfera sea de este grosor y no de este o de este, es la condición necesaria para que haya vida. La distancia al Sol es la que debe ser. Un poco menos de distancia nos abrasaría, un poco más nos congelaría. Entonces, todos son detalles, esto lo podéis ver, principio antrópico, lo podéis consultar, por eso no me detengo. Principio antrópico es interesantísimo, interesantísimo. Ver cómo es un ajuste finísimo para que se dé vida en la Tierra. Como si alguien, nosotros pondríamos mayúsculas, como si alguien hubiese dirigido todo para unas condiciones extremas. Y dices, qué casualidad, ¿no? Y entonces la gente dice, qué casualidad que tengamos las circunstancias que tenemos. No es casualidad, amigos, no es casualidad. Es un diseño amoroso de Dios. Y aquí insistimos en un dato que se nos escapa. Hablar de Dios amor no es poesía. No es simplemente algo traído de la Sagrada Escritura, que es evidente. Dios, si es amor. Y no puede no ser amor, porque no tenía necesidad de crear, y solo el amor puede ser condición sine qua non para la creación. Luego, Dios es y es amor. Esto desde el punto de vista filosófico. Esto es muy importante, amigos, no es poesía. No es que nosotros creemos que Dios nos quiere mucho porque... Y luego hay otra realidad, y es que Dios sí es persona. Persona, sabéis que es sustancia individual de naturaleza racional. Yo soy persona, los ángeles son persona, y Dios es persona. Dios es 3 personas. Que es individuo, que individuo no significa simplemente... Individuo es una sustancia individual, porque no es... Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿no? Pero es una sustancia individual que es capaz de pensar y de amar. Dios es persona. Tiene que ser desde el punto de vista filosófico, si no, no se entendería. Esto es muy interesante, amigos, porque entonces es un Dios al cual uno se puede referir personalmente tú a tú. Y es un Dios que, por lo tanto, pedirle, suplicarle, es lo razonable, no lo espiritual, que eso por supuesto que es nuestra vida espiritual está ahí, pero desde el punto de vista racional, la lógica nos lleva a que Dios existe, Dios es amor, Dios es persona, y Dios es objeto de nuestras súplicas, racionalmente hablando. Esto es muy interesante, creo yo. Entonces, la vida aparece en el planeta Tierra primero con seres unicelulares y extremófilos, es decir, en circunstancias extremas de vida, que poco a poco se van desarrollando a seres pluricelulares y ya está. Claro, ¿cómo surge en concreto esa primera vida? Pues es complicadísimo, porque por esas circunstancias extremas y porque se ha intentado reproducir vida desde materia inerte sin vida, ¿no? En el laboratorio, Oparin y Miller, en el año 1952, hicieron, que fue un experimento famosísimo, ¿no? Oparin era ruso, Miller era norteamericano. En esa batalla, estábamos en plenos años 50, la batalla por la ciencia, ¿no? Y lograron ambos sintetizar un tipo de vida, pero un tipo de vida que solo se daba en condiciones extremas, no se reproducía. Si lo sacabas de esas condiciones extremas del laboratorio, moría inmediatamente. Entonces, no es una vida tal como nosotros la conocemos, con la química del carbono, que es lo que nosotros conocemos. ¿Podría haber vida fuera del planeta Tierra? Es bastante improbable. No es imposible, pero es improbable. Esto es interesantísimo, porque estamos todo el día con ovnis y con cosas raras,
Y yo no me creo nada de eso, de entrada, ¿no? Y esto queda grabado y me pondrán pingando, pero ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo no me creo nada de nada, ¿no? Lo siento que algunos creéis en los ovnis y todo esto, los UFOs. Yo de entrada no, hasta que no me demuestren realmente que hay una existencia, porque no es imposible, porque realmente imposible que se den las circunstancias, pues podría ser, pero es tan extremo que dices, es muy improbable que exista vida fuera del planeta Tierra. Esto queda grabado para Iker Jiménez y sus compañeros, y que me saquen, no me van a sacar, este no desmonta todo el chiringuito. No, pero es verdad que no tiene. Esto me baso fundamentalmente, mi científico de cabecera, como sabéis, es el padre Carreira, ¿no? Si queréis documentaros, el padre Carreira, que ya murió, tiene sobre esto muchos temas, además con un sentido común aplastante. Entonces, él ha publicado mucho y para mí siempre ha sido una fuente de lo... Porque él era astrofísico, filósofo y teólogo. Entonces unía en sí esos tres ámbitos que son tan interesantes, ¿no? Son tan interesantes. Entonces si tenéis curiosidad, leedlo o verlo en internet si queréis, ¿no? Entonces, la vida tiene que existir y existe precisamente por unas condiciones extremas y por un Dios que ha diseñado, porque Dios existe. No hay que tener miedo a hablar de Dios en filosofía, que hay mucho miedo a hablar de Dios. De hecho, hay un libro de Tatiana Goricheva que se titula Hablar de Dios resulta peligroso. Tatiana Goricheva ya murió hace unos años. Pues hablaba sobre esta realidad. Ella venía del mundo soviético. Y claro, hablar de Dios ahí resulta muy peligroso. Pero en nuestro mundo también resulta peligroso hablar de Dios, porque dicen, no, es que entonces tú, como tú eres cura, o tú eres creyente, o tú eres católico, pues ya se invalida el discurso, ya está invalidado, por ser creyente. O sea, los creyentes no usamos la mente, el cerebro. Esto es algo que a mí me sorprende mucho, ¿no? El hecho de ser creyente invalida tu proceso intelectual, al contrario, lo potencia. Y nosotros los creyentes tenemos que acostumbrarnos a dar argumentos de a iluminar a otros. Tu experiencia racional también es muy positiva, ¿no? Por eso yo creo que hay que introducirnos en este ámbito de dar razones de nuestra fe, desde la fe y la razón. ¿Cuándo surge el hombre? Bueno, no tenemos empacho en reconocer que puede haber evolución. No hay ningún empacho. Desde el punto de vista de la fe y de la tradición y del pensamiento judío-cristiano, no hay ningún empacho en saber que el Génesis, como bien sabéis, es un modo de explicar realidades teológicas, ¿no? Eso ya lo hemos dado, los que habéis estudiado Sagrada Escritura, sabéis que del capítulo 1 al 11 del Génesis es un modo de explicar realidades fundamentales. ¿Cuáles son esas realidades? Que Dios existe, que Dios crea, que crea ángeles y hombres, que el hombre no quiere el plan de Dios, los ángeles tampoco algunos, pero el hombre no quiere el plan de Dios, el hombre pierde su condición de vivir en esa pureza original, y que Dios promete la salvación a través de la Virgen que él pisará. Eso es el Génesis. El capítulo 1 al 11, esto es la realidad. Luego cuando se escribe, se habla del jardín del Edén, de la serpiente, del Dios que baja a pasear con Adán y Eva. Es un modo de explicar una realidad más profunda, que es la teológica. A partir del capítulo 12 ya comienza el ciclo de Abraham. Abraham es, por supuesto, histórico. Abraham existió. ¿Okay? Pero ese capítulo 11 del Génesis, entonces no tenemos ningún empacho nosotros en reconocer que ha existido o puede haber existido una evolución. Ningún empacho. Ningún problema. Por más que es complicado justificarlo, ¿eh? Claro, aquí todo el mundo... Yo no sé ahora, Cosmocaisa sigue con su museo. ¿Habéis ido por allí alguno? Muncit ahora. ¿Sigue? Se llama Muncit. ¿Cómo? Museo de Ciencia, a ver cómo es, Muncit. Muncit.
Pues antes estaba en Alcobendas, sigue allí, en Cosmocais. Bueno, pues a mí me sorprendía mucho cuando explicaban la evolución, que dan por sentado que la vida surge porque sí, de materia inerte, y que evoluciona hasta el hombre, pero en ningún momento dicen ¿por qué? ¿Por qué ese cambio de especies? Porque el cambio de especies, hay un salto genético que no se explica tan fácilmente, no sé si me estoy explicando bien. Cada especie que cambia, hay un salto genético. Y te ponen, primero somos seres unicelulares, algas y ranas. ¿Rana? Los renacuajos, con ojos. ¿Los ojos dónde salen? De las algas. De las algas salen ojos. Claro, esto nos hemos acostumbrado a verlo en dibujitos, pero luego lo piensas y dices, ¿y cómo de las algas le salen ojos? ¿No? Es un poco impresionante. Y entonces, ahí no se reconoce en ningún momento una posibilidad de un diseño inteligente o de alguien que dirige esa evolución, no. Se da por descontado que eso es la materia que va evolucionando así. A mí me ocurrió en la universidad, en Alfonso X Monsabia, hace un montón de años, que pregunté a los alumnos que son católicos, o eran, por lo menos hace 20 años, que venían de colegios católicos, la inmensa mayoría, porque es de pago, ¿no? Ese Alfonso X Monsabia es de tiki-tiki. Entonces, y la mayoría venían, no eran practicantes, pero venían de esa tradición. Y les pregunté, ¿cuál sería el origen de la vida? Os doy 4 opciones. La generación espontánea. La generación espontánea es que tú riegas esta baldosa y al final te sale una flor. Después de mucho regar la baldosa, te sale una flor. Eso es generación espontánea, es decir, que no hay nada previo y que surge la vida. La segunda opción podría ser que viene otro planeta. Les explicas que otros planetas es complicadísimo que tengan una vida semejante a la nuestra en absoluto, ni semejante ni distinta. Complicadísimo. Tercero, que exista un Dios. Cuarto, no sé, no contesto. ¿Al cual se abrazaron todos animosamente? No sé, no contesto. Antes de admitir un Dios, uno es capaz de admitir cosas absurdas, no sé, no contesto. De algún sitio tiene que venir la vida. Entonces, este es un punto importante. Entonces, cuando surge el hombre, surge precisamente de esa vida que puede ir evolucionando. Llega un momento en que surgen los mamíferos, hace 60 millones de años, y posteriormente ya empezaríamos con dentro de esos mamíferos. Hace 6 millones de años hay un individuo, que es la Lucy, en los grandes lagos, que se pone de pie. Es un símbolo, ¿no? Lucy in the sky with diamonds, no, es Lucy. A una mora la pusieron el nombre Lucy, que está ahí en el museo de Addis Abeba, ¿no? Y que a mí me ponía a no hacer fotos, y efectivamente hice fotos y me echaron la bronca, pero bueno, eso suele pasarme. Y el caso es que este momento del bipedismo pues supone ya un gran avance, pero en realidad sigue la evolución. ¿Cómo se comprueba la evolución del hombre? Pues descubriendo restos fósiles. Claro, pero eso es un rompecabezas. De repente encuentras, porque los fósiles no están colocados ordenadamente, no, te encuentras un fósil de hace 6 millones de años y después al lado otro de hace 200.000 años. ¿Son del mismo? No, hay que hacer el carbono 14, hay que hacer métodos radiológicos, es complicadísimo. Y luego hay que hacer hipótesis de trabajo. Entonces, supongamos que los paleoantropólogos tienen buena intención y que lo hacen bien. Supongamos, ¿no? No es un escepticismo absoluto, pero sí es poner las cosas en su sitio. Mira, yo sobre el mundo de la evolución di un curso en San Damaso el año 2001, de lo que expliqué en aquel tiempo, hoy no podría explicar ni la mitad. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Porque ha cambiado absolutamente. Ha cambiado el panorama. Porque se han encontrado nuevos restos fósiles, de repente aparece el hombre floriensis en Oriente, a lo de la de Java, que te descoloca absolutamente
porque tiene 1 millón de años y no encaja con los antropoides o los homínidos que existían hace 1 millón de años. Entonces, ¿veis? Es un rompecabezas complicado. El caso es que en ese rompecabezas, hasta hace unos cuantos años sabíamos que, y es la hipótesis que seguramente es más viable, que hace 200.000 o 300.000 años surge la EVA mitocondrial, ¿no? Por el desarrollo de mitocondrias se descubre que hubo un primer origen, las mitocondrias se transmiten de las mujeres, etc. Todos los que sois de ciencias lo sabéis mejor. Entonces, haciendo la pirámide invertida se ve que hace entre 200 y 300.000 años surge una primera pareja, precisamente en la zona de los Grandes Lagos, que es actualmente pues, el lago Victoria, todo aquello, Tanzania, Kenia. Toda esa zona, que es una zona súper fértil, y ahí seguramente podría surgir la vida humana tal como la conocemos nosotros. Aunque de repente, esto es la hipótesis que yo manejaba hasta el año 2002, 2003. De repente se fue investigando más y ahora se presupone que los neandertales también son seres inteligentes. Entonces tenemos un problemilla. No porque sean inteligentes, sino porque entonces, ¿cuándo surge inteligencia? Porque los neandertales son previos y simultáneos a Homo sapiens sapiens. Entonces, con este debate, si neandertales es inteligente, entonces retrotraeríamos el origen de la inteligencia más allá. Que es la prueba acá, es el eslabón perdido, del cual se habla tanto en la ciencia. ¿Qué es? El eslabón perdido es descubrir cuándo el homínido deja de ser, en términos, un animal y se convierte en humano. Ese momento, cuando deja de ser animal, por lo tanto no tiene entendimiento y voluntad, y cuando comienza a ser humano. Ese es el punto clave que no sabemos. Ya está. Podemos descubrir en los restos paleoantropológicos restos de una cierta inteligencia. Por ejemplo, si hay un enterramiento en postura fetal, ¿no? Se supone que entonces los que lo entierran imaginan que después hay otra vida. Esto ya existe los primeros enterramientos que tenemos, así, son de hace 150.000 años, en Oriente Próximo, 150.000 años. Pero previamente ya seguramente había inteligencia. ¿El hecho de que haya fuego indica inteligencia? No necesariamente. El hecho de que haya industria lítica son hachas y bifaz, indica inteligencia? No necesariamente. La inteligencia se podría hablar, y esto yo hablo con mucha cautela porque es un tema complicadísimo, se podría hablar cuando existe un pensamiento mágico, abstracto. ¿Cuál es la señal evidente de la inteligencia? Que hay un pensamiento abstracto. ¿Cuándo se origina eso? Es complicadísimo. Ese sería el origen del hombre, tal como nosotros, que sería Adán y Eva. Es decir, sería ese origen del ¿cómo se da esto? Pues es complicado. Entonces, eso sería la hipótesis evolucionista que Juan Pablo II dijo que era más que una hipótesis. Bueno, Humani Generis, de Pío XII, año 1958, Pío XII decía que no hay ningún empacho en reconocer esa posibilidad de desevolución, no tengo ningún empacho. Que tampoco supondría ningún problema descubrir, que sería muy complicado, que hubo realmente una intervención divina para crear incluso, no solamente el alma, sino el cuerpo del primer hombre. Una intervención. Es muy complicado. Entonces, esa sería la hipótesis creacionista, ¿no? La hipótesis creacionista es que Dios crea directamente no solamente el alma, sino también el cuerpo de esa primera pareja. Y la otra hipótesis sería la hipótesis evolucionista, que es que ese cuerpo evoluciona desde especies más pequeñas, más primitivas. ¿Vale? Entonces, son dos hipótesis que siguen ahí. Entonces, no hay ningún... ¿Un católico puede adherirse a cualquiera de las dos? Sí, sin problema. Sin problema. Sobre eso la Iglesia
no determina, y nunca lo va a determinar, porque eso es ciencia. La ciencia, la Iglesia está para cuestiones teológicas, no para, cuando se meten cuestiones científicas, a veces, pues no atina, ¿no? Porque es normal, porque la ciencia es muy compleja, como sabéis, ¿no? Entonces, eso sería el origen del hombre. Diréis, ¿entonces no nos da soluciones? Sí damos soluciones, para que investiguemos más. son campos abiertos a la investigación y al desarrollo. Entonces, ¿cuál sería el origen del alma? El origen del alma sería ese momento en el que ese individuo tiene una capacidad de pensamiento abstracto y por lo tanto de amor. Vosotros tenéis perro, algunos de vosotros, ¿no? Sí, tenéis perro. Tu perro es inteligente, supongo. No. ¿Alguien tiene un perro inteligente por aquí? El tuyo, es inteligente. ¿Alguien más tiene perros inteligentes? Los perros, el mundo animal estrictamente, no se puede hablar, hablamos de cariño, de inteligencia, que te quiere mucho, ¿no? Pero no se puede hablar de inteligencia abstracta en un animal. Entonces, tiene inteligencia emocional, entonces, como Coleman. Vale. Pues ya está. Es que me quiere mucho. Como la trucha al trucho. Pues que, claro, cuando te enfrentas con estas realidades, con los 9,5 millones de perros que tenemos en España, 9,5 millones, es un tema muy complejo, no creáis. Pero no son capaces de un pensamiento abstracto, ningún animal. El hombre sí. ¿Qué es lo que diferencia el hombre de todos los demás seres animados? Excepto de los ángeles, claro. ¿Qué es lo que diferencia ese pensamiento abstracto y esa capacidad de amar, ¿no? Y entonces a eso le llamamos alma. El alma sería ese plus que nos diferencia absolutamente de todos los demás seres animados. Alma, espíritu. Algunos no lo usan como sinónimo, y es verdad que tendría, pero para hacerlo simple, ¿no? Es esa capacidad más allá de lo... ¿Cuándo surge esto? El alma, si existe, es espiritual. Entonces, no puede provenir de la materia, porque la materia solo produce materia. La materia solo produce materia. Entonces, si el alma es espiritual, tiene que ser más allá de lo material. Claro, hay 4 leyes en física a las cuales la materia está sujeta, que es la electromagnética, la gravitacional, la nuclear fuerte y nuclear débil. 4 fuerzas, no hay más. La materia es aquello que se sujeta a las 4 fuerzas o a una de las 4. Si algo sale de esas 4 fuerzas, no es materia, pero existe. Esta es la cuestión. No es materia, pero existe. Entonces, nuestra capacidad de abstracción no es material, porque nos damos cuenta que va más allá de nuestro propio ser material. Entonces, tiene que tener, si no viene de la materia, tiene que venir de otro ámbito. Si es espíritu, tiene que venir del espíritu. Claro, y uno dice, pero entonces, ¿creer en el alma, eso es teología? No, es filosofía porque, repito, existe una realidad que supera nuestra materia, que va más allá. De hecho, los científicos y los filósofos dicen que la mente o el alma usa el cerebro para pensar. Igual que el cerebro usa el ojo para ver, el ojo no ve. ¿No? Si sois científicos, el ojo no ve, es el cerebro el que ve. El ojo es como una cámara, es el cerebro el que ve. Pues igual, la que piensa es la mente, que usa el cerebro para pensar. Esto tendría muchas consecuencias. Hay un científico, San Segarra, que es un neurocirujano, que está poniéndose de moda ahora, ¿no? Sobre experiencias, lo llama experiencias cercanas a la muerte. Y, bueno, él habla de la conciencia y la supraconciencia.
Para no decir alma y Dios, dice, ¿no habéis oído de este hombre? Sí. San Segarra. Pues habla de eso, de experiencias de gente que no sé, hay la psicología, yo no entraría en ese jardín porque me supera, ¿no? Pero él habla de esas experiencias de personas que están a punto de morir y que esa conciencia que él llama, pues les hace ver una realidad superior, que podría ser una cuestión psicológica, que luego vuelven a este mundo y así él justifica la realidad de una supraconciencia que sería un mundo más allá, él no cita a Dios, por más que él es creyente y todo eso. Bueno, yo creo que es una forma de explicar lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, es decir, que existe un Dios más allá, y luego hay muchas cuestiones psicológicas que seguramente se nos escapan de nuestra capacidad, ¿no? Y cada vez se va descubriendo más sobre el cerebro, eso es evidente, ¿no? Entonces, sobre el alma, eso sería lo fundamental, ¿no? Que si existe, tiene que ser espiritual y que por lo tanto no es transmitido por los padres. Esto es importante. No viene con el código genético de la transmisión, porque eso es material, el código genético es material, es la unión de un óvulo y espermatozoide. Tiene que haber un plus, algo más allá que genera eso. Entonces, claro, la gente dice, ¿y cuándo existe ese espíritu, ese alma en un individuo? Del momento en el que constituye un individuo distinto de los demás. Y los demás me refiero al padre, porque el padre ya dejó su semillita hace viejo, y la madre sobre todo, que tiene ahí ese óvulo fecundado. Entonces, hay un individuo distinto, con un código genético distinto. Entonces, sí, ¿por qué sabemos esto? Por lógica filosófica, porque si no viene ahí, ¿cuándo viene el espíritu? Dice, no, cuando tiene 40 días, y el día 39 no lo tenía, y el día 40 sí, que no tiene sentido. ¿Me explico? No tiene sentido. Claro, eso es poesía, no es ciencia. Entonces, no, o cuando se diversifica, o cuando se concreta, o cuando se da a luz, es que no tiene sentido filosófico, ¿no? Si no existía al inicio, no existe al final. Esto es evidente. Entonces, filosóficamente tiene que ser en el momento en el que hay un individuo distinto, con una carga genética distinta, hay un individuo completo. Completo en el sentido que físicamente y espiritualmente está completo. Un embrión está completo, claro, hay que desarrollarlo, pero me refiero a que es un individuo externo o ajeno a el ser de los dos que le han engendrado. Entonces, esa sería la justificación del alma, que a mí me parece bastante racional y bastante simple, pero pues a la gente no le resulta tan sencillo, ¿no? Y luego estaría la ley, claro, porque el modo como nos regimos también es importante, porque muchos negarían que existe un porqué del comportamiento, no un porqué del ser. En cuanto al ser, es el origen, es el por qué somos así o no somos así. Pero luego está, ¿y cómo nos comportamos? Y entonces ahí estaría esa ley natural, que sería la concreción de la ley eterna en nosotros. Que existe la ley natural lo sabían hasta Homero, por supuesto, la cita, y el gran siglo de Pericles lo vuelve a citar, en las tragedias, especialmente Sófocles en Antígona, ¿no? Sabéis que Antígona entierra a su hermano, porque el rey le ha prohibido, sabéis que si no enterraban a los griegos, su alma quedaba eternamente vagando por el espacio, entonces, vagando, y no descansaban, entonces había que enterrarlos, o incinerarlos. Y entonces el rey dice, no, a tu hermano no, Creonte dijo, a tu hermano no, porque ha sido infiel a la patria. Y Antígona lo enterró. Y entonces el rey le llama a Antígona y dice, ¿por qué lo has hecho? Si yo, como rey, había dicho que no. Y dice Antígona en ese famoso drama, dice, existe una ley escrita en mi corazón, en el corazón de los hombres, que está incluso por encima de la ley que el legislador puede promulgar. Eso es una prueba más entre todas, ¿no? Entonces, es evidente que en el corazón del ser humano existe esa ley de hacer bien, evita el mal, conserva tu vida y conserva la vida de los demás, que son los 10 mandamientos. Que luego se concretan en los 10 mandamientos, pues sí, pero
Moisés no inventó los 10 mandamientos, ¿no? Ya estaba. Es el modo de obrar del ser humano. Claro, esto es muy importante recuperarlo. Y esto es pura metafísica, claro. Pero dice, ¿dónde está escrito? ¿Y eso dónde lo pone? En el ser humano. En el ser humano. Que yo no puedo hacerme daño a mí mismo. Está escrito en mi código interior. Que yo no puedo hacer daño al otro. Que no puedo robar. Que tengo que tratar con dignidad al otro. ¿No? Por eso la poligamia no entra dentro de la ley natural. Es indigno, ¿no? Para la mujer, me refiero. No puedo mentir, porque si miento voy a generar un caos a mi alrededor, que es lo que estamos viviendo, ¿no? El caos de la mentira, ¿no? Hay una tesis, que es interesantísimo, este dato, que mucha gente se le pasa. Diego Rubio es el asesor de Moncloa, el que sustituye a Iván Redondo, y yo he leído su tesis, que es la ética del engaño. He leído un resumen muy interesante y luego te explica muchas cosas. Él justifica, y él estudió en Harvard y en Oxford, o sea, es un tío muy leído, muy inteligente. La ética del engaño, es decir, es Maquiavelo puro y duro, ¿no? Es lo de toda la vida. Es que el legislador o el gobernante puede hacer lo que quiera para favorecer, según él, a los legislados, pero sin ellos. Es lo de siempre, es todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Pues eso justificado hoy en el siglo XXI, ¿no? Ética del engaño. Diego Rubio se llama. Interesantísimo. Ahí entendí yo muchas cosas. Dije, anda, mira dónde viene todo esto. ¿Dónde viene todo lo que vivimos? Pues de ahí. De una justificación filosófica del engaño, de que mentir está bien si el fin que persigues es para ti bueno, porque ni siquiera es para el otro, para ti. Ya está. Entonces, muy interesante. Bueno, pues esto sería la explicación. Nos hemos pasado un poco de la hora, pero no importa. Vamos a, si tenéis alguna pega o dudas, a ver, conflictos, crisis. San Agustín habla de las potencias del alma, la memoria, el entendimiento. Y Santo Tomás también. Entonces, ¿cómo distinguir de la cuestión de la ciencia que afirman de que esas cuestiones provienen del cerebro y no del alma? Claro, lo que dicen los paleoantropólogos, de hecho, Arzuaga y Carbonell y todos estos, los que están ahora trabajando en Atapuerca y también aquí en Madrid, en el río Lozoya, en el vaso de Lozoya, que hay unos descubrimientos ahí de neandertales. Dicen que es una simple evolución de la materia, ¿no? Que la materia misma, por la alimentación, es decir, el Homo sapiens por la alimentación, fue desarrollando pues, unas capacidades especiales, ¿no? Claro, pero hay un dato interesantísimo, y es que de repente, más o menos hace 40.000 años, más o menos, hay un salto cualitativo excepcional en la historia de la humanidad. Y es cuando el hombre de repente pinta las cuevas, de repente hace adornos, entierra con adornos, pone lascas, hace dólmenes. Entonces dice, ¿cómo se explica? Si hubiese habido una evolución, no hubiese habido un salto cualitativo tan brutal. Eso es una de las pegas fundamentales, es decir, no habría tiempo geológico para llegar a la evolución del pensamiento como lo tenemos actualmente. No hay tiempo geológico. Entonces, hay una intervención especial que provoca esa inteligencia. Ellos nunca lo reconocen. ¿Por qué? Porque claro, sería reconocer a un Dios. Entonces, no pueden, simplemente aluden a una evolución de la materia especial. Entonces, es fácilmente rebatible el argumento de que la inteligencia viene de la pura materia evolucionada. Si fuera así, no hubiese dado tiempo, porque el hombre es hace 200.000 años. Y observamos cómo hace 200.000 años no existe ningún tipo de manifestación o mínima manifestación mágica o abstracta, y de repente hace 40.000 años sí, hay un salto cualitativo excepcional. No ha habido tiempo para ese salto cualitativo. Entonces, ese es el principal argumento para desmontar el hecho de que exista
es esa producción de la inteligencia desde la materia. Pensamiento abstracto me refiero. Inteligencia, pensamiento abstracto. Esto es muy importante. Los delfines dicen que son muy listos. No, no son muy listos. Tienen un instinto especialmente desarrollado. O las abejas o los animales en general. Tienen un instinto especialmente desarrollado. No son inteligentes. No tienen la capacidad, intus legere, es captar los conceptos de la realidad. Es abstraer de la realidad. Por eso os he puesto el ejemplo en metafísica de cómo la silla la puedo hacer tal como es esa, pero puedo hacer sillas de misma. ¿Por qué? Porque yo tengo el concepto silla en mi mente. Un animal no. Un animal no tiene ese concepto con el cual puede jugar y podemos hacer sillas sin patas. También, colgadas de un alambre o pegadas a la pared. El concepto silla nosotros podemos trabajar sobre ello, o el concepto casa, los animales no. Entonces ahí estaría la prueba fundamental de que la inteligencia no viene de la materia. Imposible. Dime. Sí, dos cositas. Has hablado de hipótesis evolucionista y hipótesis creacionista. Sí. En esa hipótesis evolucionista no puede haber un cierto momento que podemos hablar de hipótesis creacionista en donde sí. confluya las dos. Sí, perfectamente. Se puede admitir esa hipótesis evolucionista y un momento en el que, de hecho, tiene que haber intervención de Dios para crear un alma espiritual en ese primer individuo. Pero la cuestión no es si Dios interviene para crear el alma, que es evidente que sí, sino si Dios interviene también para modificar ese cuerpo que venía de un homínido y modificarlo para que constituya un hombre tal como nosotros lo conocemos. Y otra cosita. Dime. Has hablado del alma, que es el momento en el que el individuo tiene capacidad abstracta y de amar. Sí. Vale. ¿Dónde queda la razón a nivel de la inteligencia? Es la abstracción. O sea, nosotros distinguiríamos entendimiento y voluntad. Son las dos potencias del alma. La memoria estaría dentro del entendimiento, ¿no? O si quieres la sacamos, pero vamos, yo la introduzco. Entonces, el entendimiento es la racionalidad, es pensamiento abstracto, ¿no? La voluntad es la capacidad de amar y, por lo tanto, el entendimiento y la voluntad en ejercicio es la libertad. La libertad es cuando el entendimiento y la voluntad están en ejercicio. Por eso los animales no son libres. Nosotros sí. Son libres localmente. Un perro se mueve, pero no es libre de hacer huelga de hambre. No puede. Podríamos hablar de, por ejemplo, de que los animales tienen una inteligencia, pero no tienen razón. ¿Podríamos No, hacer esa distinción? es que no se puede hablar de inteligencia nunca, por más que la gente habla, pero no. Hablan de cariño, por el cariño que les tienen, ¿no? Porque les dan. Ayer me decía no sé quién que se va a comprar un perro, sí quién, que se va a comprar porque está muy sola. Pues normal, ¿no? Ya está, te compras un perro de un canario, yo qué sé, está fenomenal, o un caimán, lo tienes ahí en la bañera, pero no es inteligente. Dime. Siguiendo con lo que ha planteado el compañero, si el alma, o sea, si el alma viene de Dios, y entonces en cada individuo hay un acto, hay un acto creador. Hay un acto creador, sí. Cada uno. Sí. Fíjate, en San Damaso tuvimos un debate del año 2004, sería, por ahí, y surgía alguno de los filósofos. En San Damaso no son susceptibles de heterodoxia, de juzgarlos como herejes, no. Pero había un profesor de filosofía que decía, hombre, ¿qué necesidad hay de que Dios intervenga en cada individuo? Y yo dije, ¿y cuál sería el problema? Para que Dios intervenga en cada individuo y cree para ellos un alma. Porque lo otro sería por emanación, ¿no? Es que a mí se me dificulta mucho, que esto seguramente se puede explicar con más intensidad y con más profundidad, ¿no? Pero a mí se me dificulta que de esa materia emane, porque eso es emanacionismo, eso es contrario al sentido pues de esa creación individual de Dios. A mí me parece, claro, y entonces uno decía, y era un teólogo, un filósofo, sacerdote, decía, es que Dios ¿para qué va a intervenir continuamente en el mundo? ¿Y cuál es el problema? Es decir, ¿y por qué no?
¿Y por qué no va a intervenir en esto? Y se compromete. Sabéis que las 4 propiedades de las operativas de Dios son precisamente la creación, el concurso, la providencia. Es decir, Dios concurre y conserva. Dios concurre y conserva, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema para que Dios intervenga y se comprometa en eso? Ningún problema. Entonces, ¿qué sentido, para usted, qué sentido tiene la felicidad en el ser humano? O sea, ¿por qué Dios crea esa necesidad en nosotros? bueno, Dios no tiene proceso discursivo. O sea, Dios no de repente piensa. Dios lo tiene todo pensado, el pensamiento es instantáneo en Dios. Dios es conocimiento, noesis noeseos, es conocimiento de sí mismo. ¿Okay? Entonces, en Dios no hay discurso racional, Dios es pensamiento. Por supuesto que tiene pensado toda la realidad. Dios sabe toda la realidad, pero no va de lo desconocido a lo conocido. Dios al crearnos, al crear el universo, lo creó bien, en justicia y santidad verdadera. El hombre, primero los ángeles y después el hombre, introdujeron una variable que es algo que descolocó, y ahí nos entraríamos en un terreno también teológico. Nosotros sabemos las consecuencias filosóficas, y es que el mundo está descompensado, hay algo que no va bien, porque nos morimos. Hasta Aristóteles decía que morirse no es normal. Sí, es que Aristóteles dice, es que si somos unión sustancial, ¿no? Es como el colacao y la leche, que se ha puesto ese ejemplo muchas veces. ¿No? El colacao y la leche, cuando lo disuelves en leche caliente no se separa. Ya no, ya se acabó. Ya. Dice el niño, no, ahora solo quiero leche. No, ya no. Ahora, y leche con colacao, eso o nada. Pues algo así, el ser humano estaba hecho para no morir, pero es verdad que el pecado original trajo una variable que descompensó absolutamente ese plan de Dios. Pero no solamente a nivel humano, a nivel cósmico. Claro, ¿y esto por qué? Porque lo sabemos, porque no estábamos allí, pero hemos visto las consecuencias. Hemos visto las consecuencias de ese pecado original y dice, algo monstruoso tuvo que ser cuando el ser humano no quiso aceptar el plan de Dios y desbarató todo. Estamos hechos para no ser ignorantes, para no tener dolor, para no morir, estábamos hechos. Entonces la muerte, claro, y Aristóteles decía, porque si es unión sustancial, ¿cómo es posible que no muramos? Pero no morimos. Porque la muerte es la separación cuerpo y alma. Materia y forma en el principio ilemórfico, ¿no? Entonces esa separación es contra natura. Metafísicamente es aberrante. Metafísicamente la muerte es aberrante. Porque no se entiende. Porque somos una unidad. O sea, el cuerpo no es el envase del alma. Esto es muy importante, porque hay mucho dualismo en muchos ámbitos, ¿no? Esa dualidad, de cuerpo. No somos el envase del alma. No somos el recipiente. Cuerpo y alma son unión sustancial, irrompible. Esto en metafísica decimos que el alma es la forma del cuerpo, de la materia. Entonces, es una unión irrompible. Entonces, el tema de la felicidad, claro, la infelicidad no la trajo Dios. Dios no nos pensó para sufrir, ni para pasar dolor, ni nada. Luego lo solucionó. ¿Cómo? Devolviéndonos el gran don de la vida de la gracia, que es la habitación de la Trinidad, pero los otros dones no nos devolvió, que es la inmortalidad, etcétera, etcétera. Entonces, si te referías a eso, esa es la circunstancia. Claro que trae infelicidad el dolor, la ignorancia, ¿no? Pues claro que provoca infelicidad, pero no estaba en el plan de Dios. Dios lo trata de solucionar en Cristo, y nos metemos en un terreno teológico, pero en Cristo Dios no trata de soluciona nuestro gran problema. El gran problema no era no morir, sino dónde ibas después de morir, qué era de ti. Y eso lo soluciona Cristo. Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven,
a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar